Hemos visto cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros y cómo está dentro de nosotros. Pero en esta lección queremos estudiar unas de las obras básicas del Espíritu Santo. No es decir que es lo único que Él hace, pero son las 4 obras básicas, decimos nosotros. Las 4 obras del Espíritu Santo en las cuales vamos a estar de acuerdo todo el mundo cuando hablamos del Espíritu Santo. Primero, tenemos lo que es la justificación o el nacer de nuevo en nuestras vidas. El Espíritu Santo con las palabras se junta y justifica a una persona, es decir, que esa persona está puesta en buena relación con Dios. Es como nuestro momento de ser nacido de nuevo, es cuando tenemos esa renovación de nuestra mente. Uh-huh. Es cuando encontramos el poder de Dios por la primera vez, o cuando escuchamos la palabra de Dios y algo cambió en nuestro corazón y tenemos un estatus excelente con Dios. En vez de ver nuestro pecado, Él vea solamente la justicia de Cristo. Amén. Wow. Eso está bueno. En nuestras vidas. Jesús respondió a Nicodemo. Estamos usando la palabra nacer de nuevo. Y creo que tenemos 2 cosas. Sin inicio al final, de nuevo. Es un nuevo inicio. Y nacer también tiene ese significado de nuevo. Entonces, nacer de nuevo en el reino de Dios. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Porque Nicodemo le había preguntado qué era necesario para entrar al reino de Dios. Sí, eran unas preguntas de su cosmovisión también. ¿Cómo es eso? Bueno, él estaba escuchando a Jesús y no tenía el lenguaje, no tenía palabras, no tenía concepto. ¿Cómo es posible de ser nacido de nuevo? No hay palabras ni concepto en su cosmovisión. De iniciar de nuevo. Okay. Juan 1:12 también habla del nuevo nacimiento o lo ponen otras palabras. Okay. En Juan 1:12 lo ponen palabras de ser hijos de Dios. Y eso está basado en ese versículo: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Eso es parte de nuestra justificación. Parte de nuestra justificación. El Apocalipsis 3:20, Chris. Y mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y Orlando, en una manera muy corta, ¿cómo experimentó esa obra del Espíritu Santo en tu vida? Yo recuerdo hace poco tiempo, tal vez unos 5 décadas, una noche, un niño de casi 6 años, estuve sentado en el sofá de mi bisabuela que estaba en la casa nuestra, y no sé cómo en una edad tan tierna, tan temprano, pero estuve platicando con mi madre en la oscuridad de la noche y dije a ella: yo necesito a Dios, yo soy pecador, necesito a Dios. Por alguna manera u otra, tal vez por nacer en un hogar cristiano, esa convicción me llegó tempranito en la vida. Esa memoria está bien grabada en mi mente. Y he tenido mis preguntas a veces, pero siempre vuelvo a ese momento en este año. Y sí, en mi vida fue algo diferente, porque yo no estaba parte de una familia de fe, de ninguna fe. Entonces, yo tenía casi 15 años cuando yo estaba en una situación en mi vida muy, muy dramática. Es como yo era un joven, y entonces toda mi vida era un drama. Y las cosas de mi vida no estaban bien, y yo me sentí solo, me sentí un poco deprimido. Entonces yo recuerdo que yo estaba en un cuarto de camas, en un campamento, y yo estaba solo, y entró un amigo que tenía un collar
que tenía una cruz. Y yo tenía esa idea rapidito que los amigos de ese campamento, que ellos creyeron en el Dios de esa cruz. Entonces yo pregunté a mi amigo, ¿puedo ver su cruz? ¿Puedo ver su cruz? Y él me dijo, sí, por supuesto. Y él, se quitó la cruz y me dio. Y él salió para bañarse. Entonces yo tenía esa cruz en mi mano y fue hecho en China, yo recuerdo eso. Y yo oré por la primera vez en mi vida. Dios, si tú eres real, quiero estar feliz. Y yo estaba en esa cama esperando un cambio de emociones. Yo estaba pasando, porque he visto en las películas, ¿no? Y unas personas que oran y ya cambió todo el mundo. Entonces, con esa cosmovisión, yo tenía la expectativa que los cielos van a abrir, los ángeles van a venir y ya. Y le van a bañar con gozo y alegría. Sí, que voy a cambiar en un momento instante. Pero eso no pasó. Entonces, yo dejé la cruz en la mesa, o yo devolví la cruz a mi amigo. Y unas horas después, y yo estaba caminando en un salón grande en el campamento, con un gozo profundo que nunca experimenté en mi vida. Fue un cambio de emociones. Y yo comencé a pensar, ¿por qué estoy feliz? Mi vida está loca, mi vida está mala, mi vida está como muy, muy fea en este momento. ¿Por qué estoy feliz? Y Dios habló a mí. Fue una revelación de Dios. Me pediste, you asked me, me pediste por gozo y te he dado. ¡Wow! ¿Cómo es posible que Dios habló a mí? ¿Qué significa que Dios te habló? Que ese gozo que yo estaba experimentando fue algo de Él. Sí, pero Leo habló con una voz audible o un pensamiento. ¿O puedes explicar? No puedes explicarlo. Honestamente, yo no puedo describir. Las palabras eran claras. No estoy seguro si había una voz audible o no. Pero las palabras eran tan claras que estoy convencido que Dios me habló. Y casi 3 meses después de eso, yo tomé una decisión de seguir a Cristo. Entonces Dios reveló su realidad a mí. Y 3 meses después yo decidí a seguir a Cristo. Entonces eso es la manera en que yo experimenté el nuevo nacimiento, cuando yo recibí esa justificación de todos mis pecados. En la palabra de Dios en la Biblia hay un símbolo que nos apoya a entender un poquito ese concepto de nacer de nuevo. Y se llama el bautismo. En el bautismo, lo que vemos en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice que porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Es como toman nuestras vidas antiguas y los sepultan. Están puestos muertos, pero no quedan muertos, sino que resucitan para vivir una vida en Cristo. Un símbolo del bautismo en agua. Sí, un símbolo de eso. Y ahora, con ese nacimiento nuevo, esa experiencia, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sin embargo, dice Romanos 8, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero ese versículo sí es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dentro. Eso es una palabra de dentro, sí. Entonces, y gracias a Dios que si somos seguidores de Cristo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es importante cuando estamos hablando de las 4 obras. Y en ese momento así conectamos de nuevo con lo que hemos visto, el Espíritu Santo dentro
es resultado del nuevo nacimiento y nos lleva a la segunda obra del Espíritu Santo. Y la segunda es La obra de santificación. santificación. Cambio. ¿Qué significa santificación? Es una palabra grande. Es una palabra grande y larga, pero creo que el significado para mí no es tan difícil. Okay. Para mí, santificado significa apartado. Okay. Por ejemplo, en mi casa tengo una taza que es mía. Está santificada para el uso de papá. Bueno, una taza que es... Una taza de café para usar en tomar café. Okay. Como un vaso. Un vaso. Okay. Y esa taza es taza de papá. Solo para el uso de papá. Y ese para mí es lo que significa para mí santificado, apartado por su uso. Y también eso significa como nuestro progreso de madurez en nuestra vida. Ese proceso de transformar, Sí. de trabajar santificación dentro de nosotros para cambiar nuestras vidas, para producir el fruto del Espíritu Santo. Es un proceso en que nosotros colaboramos con el Espíritu Santo, porque no nos podemos santificar nosotros mismos. Correcto. Tenemos que colaborar, responder en obediencia a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Y usamos también el ejemplo de Pablo, cuando Pablo nos estaba animando en Gálatas 5, del fruto del Espíritu. Fruto es algo que no se aparece de un día al otro, sino que florece, empieza a crecer el fruto poco a poco hasta que hay un fruto maduro. Es el fruto del amor, de alegría, de paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, ese fruto del Espíritu Santo es parte del proceso de nuestra madurez. Tengo un testimonio. Okay. No es un testimonio, bueno, es un testimonio que conozco con un hombre con quien trabajaba. Ese hombre fue de un barrio marginal. Ese hombre era un hombre borracho. Vivía por el siguiente trago. Y una señora estaba evangelizando en su barrio y ese hombre oró para recibir el nuevo nacimiento. Y lo recibió. Vivía al lado de una cantina enfrente de otro. Entonces empezamos a pensar, ay Dios mío, pobre Jesse, ¿cómo va a salir de su situación? Pero nunca tomó de nuevo. Nunca tomó de nuevo. Es que el Señor, ese punto de santificación, de alguna manera era parte de su nuevo nacimiento. Sí. Pero más luego, con dos experiencias diferentes, una vez entré a su casa y él estaba maldiciendo a alguien. No sé quién, pero era una maldición plena y completa. Pero cuando entré a la casa, él me miró y me dijo, ay, yo no debería estar haciendo eso. Dejo de hacerlo. Yo nunca había hablado a Jesse acerca de que tenía que dejar de hablar malas palabras, sino que en ese momento el Espíritu Santo le habló. Y solo una vez más en los siguientes 3 años de su vida escuché a él decir una mala palabra y era una palabrita. Y un día se subió al carro conmigo, yo le llevé a la iglesia y él fumaba. Y subió al carro y me dijo, voy a dejar de fumar, no es bueno para la salud. Nunca hablé a él de si fumar era bueno ni malo, sino el Espíritu Santo le habló de que no era bueno para su salud. Dejó de fumar. Yo lo veo eso como un proceso de santificación que ocurrió en la vida de Jesse. Con eso, pero no era algo que yo le forzaba, sino que el Espíritu Santo le habló y por obediencia él respondió y fue librado de esas áreas en su vida. A veces nosotros experimentamos esa transformación cuando leemos la Biblia y había un versículo que toca nuestro corazón en una manera muy profunda para convencernos de nuestros pecados. Entonces, yo creo que la mayoría de los cristianos estamos experimentando eso. Y quizás no tenemos vocabulario para expresar, pero experimentamos eso. Es el proceso de transformarnos en la imagen
en la imagen del Hijo. Entonces, el Espíritu de Dios está trabajando ese proceso de santificación dentro de nosotros. En 2 Corintios capítulo 3 dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así, todos nuestros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces vemos que sí, estamos en el proceso de ser transformados. Es decir, que la obra del Señor tiene que ver con santidad y carácter en nuestra vida. La resulta es... Tenemos el fruto del Espíritu que crece, empieza a madurar, y ese fruto es resultado de esa obra interior. Por dentro de nosotros, que no recordamos que no era del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, la promesa y cumplimiento de los versículos que hemos visto en Jeremías 31. Les queremos animar, ¿verdad?, que el nuevo nacimiento es un punto de cambio, pero la santificación es un proceso, realmente es un proceso de toda la vida. De toda la vida, sí. Pablo escribió claramente una vez: no pretendo de haber alcanzado, sino prosigo hacia la meta. Un proceso, un camino, una jornada para llegar al fin. Sí. Y seguimos con la tercera obra del Espíritu Santo, y eso es la obra de empoderamiento, donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros para los actos de poder. Cuando Jesús, regresamos al versículo en Hechos 1, versículos 5 y 8. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles, sí, ellos experimentaron ese empoderamiento en el principio de la iglesia. Ellos fueron nacidos de nuevo antes de Pentecostés, pero en el día de Pentecostés ellos recibieron ese empoderamiento. Ese empoderamiento del Espíritu Santo era para dar testimonio y para servicio en la iglesia, para el bien común de todos del cuerpo de Cristo. Juan 14:12 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Sí, en la vida de los apóstoles, después del día de Pentecostés, ellos estaban haciendo igual. Muchos milagros. Sí, orando por la gente, experimentando sanados, visitas de los ángeles. También Pablo tenía esa capacidad de hablar en frente de las personas, el cambio de Pedro. Son muchos ejemplos de actos de milagros, de poder. Pero Jesús lo hizo, pero aquí tenemos los apóstoles. Sí. ¿Y nosotros? Nosotros podemos también hacer. Sí. Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Sí, correcto. Yo he orado por personas quienes han sido sanados de diferentes cosas, a veces un dolor de cabeza, a veces una situación de la planta del pie se ha formado, sanidad de la espalda, encuentros con liberar a alguien de un espíritu que le estaba oprimiendo. Entonces, manifestaciones del poder del Espíritu Santo para extender el reino de Dios. Sí, eso es importante, eso es el Espíritu Santo sobre nosotros para empoderarnos. Y es parte de la promesa de Joel capítulo 2 que hemos visto anteriormente, que el Espíritu Santo será derramado sobre todo el género humano. Todos, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, y personas en comillas, personas comunes, todo género de personas.
Entonces, esta obra del Espíritu Santo tiene que ver con empoderamiento y servicio para dar testimonio de que Jesús es el Señor. Y con eso podemos recibir las herramientas del poder para colaborar con el Espíritu Santo. Esos son los dones del Espíritu Santo y hablamos de los dones más luego. Pero eso es parte de la obra externa del Espíritu sobre nosotros para que podamos experimentar Hechos 1 en nuestra vida. Entonces, la última obra básica es la koinonia. Koinonia. Koinonia no es una palabra en español, ¿no? No, en inglés tampoco. Ni en Es inglés. una palabra en el griego. Ok, ¿qué significa koinonia? Koinonia significa compañerismo. Compañerismo. Hermandad también. Hermandad, solidaridad, relación entre el otro. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa koinonia es una relación vertical con Dios que se demuestra horizontal uno con el otro aquí en el mundo. Entonces yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de koinonia, ¿cómo es la diferencia entre koinonia en la iglesia y la experiencia de ser parte de una familia? Porque en mi familia estoy casado 20 y pico años, tengo 2 niños. Nosotros experimentamos un compañerismo, sí, porque tenemos esa ties, Vínculos, cosas en común. Sí, cosas en común. Pero en la iglesia koinonia es algo diferente, algo más espiritual, una experiencia diferente. ¿Cómo es la diferencia entre los dos? Bueno, como ya mencionaste, en una familia hay muchas cosas que tienen en común. Lo mismo tal vez con amigos, hay cosas en común. Entonces, esa es una amistad que es real. La koinonia también es real, pero no está basado tanto en lo que tenemos en común, menos el hecho de que tenemos Cristo Jesús en común. Podemos relacionarnos y ser amigos y apoyar a personas con quien no tenemos mucho en común, menos de que Jesús es el Señor de sus vidas. Y puede ser algo de Dios. Es algo de Dios, Sí, algo espiritual. Es algo de Dios. Yo pienso en unos ejemplos de eso. Yo viví en Panamá 7 años y yo recuerdo que cuando yo llegué a Panamá no tenía mucho en común con los vecinos alrededor de nosotros, nada de eso. Pero cuando entré en la iglesia, me sentí parte de la familia de la iglesia, a pesar de que era un extranjero y no tenía capacidad de hablar en español, nada de eso. Pero ellos me dio un gran bienvenido para incluirme en la familia de ellos. O cuando estoy aquí en Nicaragua trabajando con el Ministerio de Vida Joven o con unas iglesias aquí, y me siento parte de la familia espiritual. Y también cuando fuimos a ministrar en Bolivia junto con un pastor nicaragüense y una mujer americana, y ella se sintió una koinonia entre nosotros a pesar de la dificultad del idioma en nuestro equipo. Y no nos conocimos muy bien antes. Sí. Yo no conocí muy bien a ella. Sí. Pero conectamos por lo que tenemos en común mediante Cristo Jesús y el Espíritu Santo en nuestras vidas. La koinonia es esta conexión divina y es una combinación de la obra por dentro, como tengo el Espíritu Santo dentro, conectamos y relacionamos, y también es esta obra sobre en que el Espíritu de Dios me da la habilidad de amar a mi hermano a pesar de las cosas en las vidas. Y es el cumplimiento de Ezequiel cuando empieza a hablar de un pueblo, una comunidad ungido por el Espíritu de Dios. Lo que es
la coinonía, tenemos el empoderamiento, tenemos la santificación, tenemos la justificación. Son 4 obras básicas que el Espíritu Santo hace y quiere hacer en nuestras vidas. La obra dentro de la justificación y la santificación, la obra sobre del empoderamiento y la coinonía, la combinación de los dos. Tenemos esos 4 moveres en nuestras vidas, entonces quisiéramos terminar ese tiempo con una oración. Sí. Oro. Sí. Padre Dios, gracias por tu promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y viendo estas obras del Espíritu Santo, queremos que cada uno de ellos sean activados en nuestras vidas. Si tú en ese momento no has conocido a Cristo, tú puedes pedirle: Jesús, quiero nacer de nuevo. Y en ese momento, cuando tú oras y pidas que el Espíritu Santo venga, tú vas a nacer de nuevo y sea justificado en el nombre de Jesús. Y nosotros pedimos también en nuestras vidas que la obra de santificación sea algo que sigue el proceso, que no termina, sino que permitimos que obra. Y reconocemos la necesidad de recibir el poder, el empoderamiento del Espíritu Santo. Y queremos también poder cruzar esas barreras que hay en el mundo, porque queremos nosotros experimentar la coinonía. Ven, Espíritu Santo. Amén. Amén.